familia Roda Solís Núñez Acuña, por la familia de Pablo, por el trabajo de Mirta, por el proyecto de una empresa, trabajo para Nancy, reconciliación de dos parejas, concesión de hijos a 4 matrimonios, solución de 2 conflictos judiciales, fortaleza para Nancy Almiris, por el matrimonio de David y Estela, por la solución de un juicio civil, por la solidez y ampliación de maquinarias, recursos humanos, ampliación de producción de productos paraguayos de una industria, por la venta de una propiedad en Itagua, por el bienestar laboral de Luis, por los dones espirituales y fe, por la sana convivencia de Luis y Carmen, por el proyecto parroquial de la obra del Polideportivo San Luis Orione, por el embarazo de Pamela, por el nacimiento de Eva Daniel, por el matrimonio de Sara y Jairo, por el matrimonio de Carlos y Mercedes, por cada uno de nuestros socios protectores, que Dios bendiga a cada uno de ellos por su generosidad. Rezamos por el eterno descanso de Padre Gilberto, Luz Bella, Manuel, Sandra, Celso, Bernardo, Fernando, David, Ismael, Domingo, Fermina, Gregoria, Narciso, Felipe, Tais, Diago, Abundio, Juan Romilio, Papa Francisco, Cirila, Epifanio, Silverio, Sabino, Catalino, María Leticia, Tilana, Modesto, Tomás Evangelista, Justina, Herminia, Evaristo, Eduardo, María Albina, Dara, Rolando, Abel Fernando, Flavia, Mauricio Alejandro, Pelayo, Arnulfo Asunción, Florinda, Loreto, Marta Beatriz, Manuel, Eugenia, Juan José, Catalina, Roberto, Andrea, Maribel, Josefa, Antonina, Ignacio, Pablo, Eusebio, Cristóbal, Rosa, Teresita, Nicasio, Leonardo, Benita, Isidora, Mario, Lucía, Elena, Néstor, Cirila, Anastasia, Tomás, Marcos Omar, Aldo Gabriel, Arturo David, Liborio, Jacinto Regis, Rosarina, Alfonso, Sista, Eustacia, Cirila, Nazario, Celso, Rita del Rosario, Cándido, Consolación, Luciana, Zulma, Gregoria, Pedro Julián, Juliana, Cándido, María Digna, Estanislao, Leandra, María de los Santos, Crescencia, Carlos, María José, Bernabé, María Concepción, Elías, Juan Alberto, Benicia, Mirta, Juan Abelardo, Beatriz, Liborio, Alberto Vidal, Norma Esperanza, Maximina, Ramona, Trinidad, Herminia, Erenia, María Elena, Feliciano, Adrián, Marina, José Gil, Francisco, Eulalia, Gerardo, Antonia, Viviana, Dionisia, Cintia, Esther, Francisco, Juan Pablo, Máxima, Gustavo David, Carlos Antonio, Lucila, Cirila, José María, Víctor, Hugo, Jesús, Emanuel, María Fernanda, Erenia, Verónica, Seferina, Faustino, Matilde, Francisco, Ale, David, Francisca, Eulalio, María Elba, María Isabel, Adelaida, Antonio, Marco Evangelista, Pastor, Ramona, Francisca, Pedro, Marta, Hilda, Dominga, Victoria, Carmen, Raquel, Luciano, Marcela, Sara, Timotea, Eusebio, Orlando, Bonifacia, Juana, Felicia, Susana, Teófilo, Francisco de Jesús, Vicenta, Petrona, Felipa, Mariano, Enrique, María Raimunda, Aníbal, María Odulia, Diógenes, Juan Bautista, Juan Abelardo, Justina, Jorge, Narciso, Francisca, Ricardo, Julián, Blas Augusto, Alfonso, Vitorina, Fidencio, Felicita, Ángel, Lorenzo, Ramón Ariel, Cecilia, Sinforiano, Valeriano, Sabina, Antolina, Dionisia, Pelagia, Vidal, Elena Concepción, Ángela, Timoteo, Ramón Rico, Florentina, Juan Ángel, Tomasa, Aníbal, Ispaola, Marcos, Eustaquia, Cristino, Lidia, Mirta, Vanessa, Félix, Agustina y las benditas ánimas del purgatorio. También rezamos por la finalización de un trámite de herencia, por el proyecto de María Yanina, por una intención particular, por la venta de un terreno, por el proyecto de Yamila, por el trabajo de Mabel, por el trabajo de María, Serafina, por una pareja, por la libertad de una persona, por la pronta liberación de Luis Gilberto y Ricardo, por el aumento y fortalecimiento de las vocaciones consagradas, por la pronta santificación de Chiquitunga, por la pronta beatificación del Padre Julio César. Rezamos también en acción de gracias por los cumpleaños de Felicita, María Yelén, Tiago Daniel, Jimena Jacqueline. Por la salud física, espiritual y conversión de Vicente, Elina, Alcira, Violeta, Eugenia, Norma, Manuel, Antonia, Beba Lucía, Eli, Sofía, Karen, María Iluminada, Lian Mateo, Renato Nicolás, Alfredo
Ramón, Edgar Augusto, Julio Ramón, Luz María, Pedro Tomás, Sheila, Mario Antonino, Adrián, Nimio Tomás, Gustavo Ismael, Luis Fernando, Nunila, Carlos, Antonia, Camila, Alex, Sabina, Limpia, Antonia, Emiliano, Carlos, Carolina, Evaristo, José Marcelo, Mirta y familia, Vidal, Sinforiana, Edgar, Lourdes, Adriana, Brian, Cristina, Sonia, Carmen, José Domingo, Flavia Catalina, Manuela, Feliciana, Edith Lorenza, Leonardo, Victoria, Teresa, Isidro, Edith, Nelson Gerardo, Regina, Tomasa, Martina Paulé, María de Jesús, Paola Carolina, Juan Manuel, Antonio. Por las familias Vargas Silvero, Riquelme Agüero, Gómez Cañete, Gómez Garcete, Cañete Leguizamón, Cañete González, González Alvarenga, Palma Gómez, Cabrera Jara, Candia Núñez, Núñez Variña, Núñez Gaona, González Núñez, Chávez Sanabria, Valdés Chávez, Vera Sanabria, Zárate Galloso. Aguayo Bogarín, Núñez Aranda, familia Sosa, Maciel Torales, Martínez Maciel, Santa Cruz Martínez, Martínez Mieres, Alarcón Martínez, Martínez Burgos, Martínez Achar, Paiva Florentín, González Ferreira, Ramírez González, González Sánchez, Leguizamón Cabral, Leguizamón del Valle Ibarra, Ferreira Duarte, Núñez Benítez, Cáceres Balbuena, Cáceres Pereira. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, como consolar, ser comprendido si no comprende, ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, como consolar, ser comprendido si no comprende, ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Nos acompañan en esta Santa Misa el viceministro de Acción Social, señor Raúl Ramírez. También el Club Rompecanillas es representado por su presidente, el doctor Carlos Vargas. Muchas gracias a ellos y a ustedes, familias, por su presencia. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende
enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? Desde la parroquia Cristo Rey del barrio Moracue de la ciudad de Luque, transmisión en vivo de la Santa Misa por canal Ñande Yarañé, primer canal católico del Paraguay, por canal 25 Tigo TV, en sus plataformas Facebook y YouTube, también por la plataforma Facebook de la parroquia Cristo Rey. Queridos hermanos, testigos de la esperanza con Cristo Rey. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a la casa de Dios. En este último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Con esta festividad, la Iglesia reconoce que Cristo es el principio y el final de toda la historia. Desde el trono de la cruz, Él nos muestra con admirable poder el verdadero sentido de su reinado. En el marco de esta solemnidad, recordamos también el Día Nacional del Laico. Como peregrinos de esperanza, pedimos a Dios que esta fiesta solemne produzca abundantes frutos espirituales en nuestra comunidad, en nuestros corazones y en nuestras familias. Con ese gozo que nace de un corazón lleno de amor agradecido, movidos también por la gracia del año jubilar, nos disponemos a dar inicio a nuestra Santa Misa, recibiendo al Padre Víctor Luis Cabañas, quien la presidirá. Acompañamos este momento cantando con nuestro coro. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando
sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Buen día para todos. Buenos días, Padre. En este día de la fiesta de nuestro titular nos acompaña el Padre Víctor Cabañas. Le damos un fuerte aplauso. También al canal de Ñan de Yarañé, que va a transmitir y hacer llegar, ¿no?, esta Eucaristía a todas las familias que están viendo, que llegue esa bendición de Dios para cada uno en todos los rincones de nuestro país. En este día también de la fiesta de Cristo Rey seguimos rezando por nuestras intenciones, por la que hemos nombrado el inicio de la Eucaristía. Estamos rezando el 8º día del novenario por Luz Bella, y en este día tan especial celebran sus cumpleaños, quienes damos gracias a Dios por el don de la vida, de María Yelén, 8 años, Tiago Daniel, 11 años, Jimena Jacqueline, Felicita y Sofía Valentina. Pedimos a Dios para que siga bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Hoy de una manera muy especial que nos reúne para celebrar nuestra fiesta patronal. Qué lindo que es encontrarnos así como comunidad y eso también compartir, como ya dijeron recién en nuestra presentación, con tantos otros hermanos y toda la iglesia que está celebrando hoy esta fiesta, que es nuestro objetivo principal, de lo que hemos comenzado nosotros ya hace un año, 365 días ya para llegar hoy a decir que Cristo es Rey de nuestra vida, Cristo es Rey de nuestra existencia. Así que con mucho entusiasmo, queridos hermanos, yo agradezco esta hermosa invitación del Padre Párroco, del Padre Isidro Abel, de su cura párroco también, el vicario, el Padre, ¿cómo era que me dijiste? Agustín. Sí, Agustín, sí, bueno, hay santos, dice, bueno. Y así cada uno de nosotros que hoy celebramos, agradezco sinceramente poder compartir la fe en este Cristo resucitado que nos llama a todos también a hacer este camino. Iniciamos entonces nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y
Y al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón por todas nuestras faltas. Jesucristo, ore por Yahweh, vereko Jesucristo, ore por Yahweh, vereko Yande Yara. Ore por Yahweh, vereko Yande Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Que el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey Celestial, Rey Celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre,
con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del universo, Jesucristo, te pedimos que la creación entera, liberada ya de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este año jubilar, la Iglesia nos llama a mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada, y por eso necesitamos detenernos, estar en silencio y escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. En este momento, dispongamos nuestros corazones a la escucha del mensaje de salvación que será proclamado. Rowero pájaro güero que va, peneñero ñamindo don Guajemina un perece va a tomar jora puto don Guajemina un perece va a tomar hora puto. Aleluya, aleluya. Con angaña henduta tupañan de yarañe Samuel aranducamo con jame oinjaisha. Uperire opa Israel ñemoñaregua ojo ebrompe oñe ejanwa David ndive jaje ijikuai ishupe. Orénico nderugute ha Saúl ramoyepe orerubishaguasu. Dente boi oreisambu hybaekue Israel guape ñona inojame. Hi aribe ñandeyara ome endebe iñe'e ndeta ha upe omyakama ha oisambu hyba Israel. Upeicha opa myakahãra Israelgua oho ha oñe'ẽ David ndive Hebrompe. Haha'e oñe'ẽme'ẽ hendivekuéra. Omoĩvo tupãme mba'erechaháramo. Upémaramo ha'ekuéra omoĩ Davidpe Israel ruvichaguasúramo. Tupã ñandejara ñe'ẽ. Romomba eguasu ndéve ñandejara. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, según es norma de Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí
está el trono de justicia, el trono de la casa de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, demos gracias al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud, porque Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo güero pájaro güero que va, peneñero ñamindu, toma gemina un perece va tomane ora putu, toma gemina un perece va tomane ora putu. Aleluya, 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 aleluya. Lo güero pájaro güero que va, pendeñero ñamindu, toma gemina perece va tomane ora putu, toma gemina perece va tomane ora putu. Aleluya, aleluya. Con ustedes, Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba, sus jefes burlándose decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciendo: ¿no tienes temor de Dios,
tú que sufres la misma pena que Él. Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestra culpa, pero Él no lo ha hecho nada malo. Jesús le decía, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Él respondió, yo te aseguro que Él estará conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Qué hermosa comunidad que encontramos hoy aquí. Para celebrar justamente una de las celebraciones más importantes. ¿Saben por qué? Porque esto es como Cerro a Guaranina, porque no hay la título de lleva. Yo soy de Guaraní, no sea campeón, así que Roluchana. A pesar de que 3 partidos más lo perdí seguidos y lleva. Bueno, mala cerrita, hoy ya buscamos ese llama a mí a la cuenta pensa. Bueno, entonces fíjense, celebrar Cristo Rey es celebrar el triunfo, es llegar a nuestra meta. Moto pañandela yaguataña y lleva. Apea coñandeña moñepinukuri. El año pasado, 2024, con el primer domingo de Adviento, upepe coñandeña moñepinukuri ñandeguata. La iglesia es una maestra, es una pedagoga. Hoy se cañandé en 365 días, es decir, más o menos entre 55, 54 domingos que tiene el año litúrgico. Entonces nos muestra, queridos hermanos, el camino que tenemos que hacer para llegar a nuestro objetivo. Jamba, el año de objetivo. Aquí tenemos con esta imagen que representa ser dueños y señores de la creación. Ser dueños y señores de nuestra vida. Ser dueños y señores de nuestra propia existencia. Ser dueños y señores de nuestra propia familia. Ser dueños y señores de nuestro propio país. Diga tú y la ñane tindeo yaico ayepa, sino que nosotros tenemos que ser conscientes que Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos ser felices. Upeaco y se a celebrar Cristo Rey del universo. Ese es nuestro objetivo. Es como les dije recién, no es solamente para llegar al triunfo y ser campeones. Tenemos que luchar y tenemos que vencer en estos 54, 55 domingos del año litúrgico. Vamos venciendo las dificultades, los escollos que encontramos en nuestra vida. Y como yo les dije, ¿verdad? Entonces comenzamos poco a poquito. Y cada ciclo litúrgico, es decir, los 365 días, un año, entonces, porque este día opala de ciclo litúrgico, o página. El ciclo quiere decir que comienza, sigue su curso y luego termina llegando a su objetivo. Y la iglesia en un año nos está enseñando, por eso les dije que es una maestra, la iglesia siempre es una pedagoga. Tiene más de 2025 años nuestra iglesia. Y entonces imagínense, en tantos años de experiencia, cómo nos va pasando la enseñanza. Y en un año nos hace entender que ese un año significa toda nuestra vida, toda nuestra vida. Ubeaco dice, ella practica en cada año lo que significa nuestra propia vida de nuestro nacimiento. Peñan de Siñan de Huerú y lleva pe comundo a peari. Hasta el día en que nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo. Algunos pensaban cuando me voy a morir, y algunos lleva. Pero en realidad para el cristiano no existe la muerte, sino que es la bebina, el encuentro personal con el Señor, el triunfo que nosotros logramos, pero con el esfuerzo, la gracia de Dios. Ese evangelio es maravilloso, porque es el momento en el cual Cristo justamente se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la cruz. Y desde la cruz, queridos hermanos, Cristo nos redime.
haga ñande pues no y no pasa ñande ve y ñande y tira lleva ñande mo ñande dale nei pues será ella poca hinacoa y gato hanguay echar en al gol. Umió a hina la partida llevamos en sea campeón. Hayan ahí que como a la camiseta. Pero tienen que llegar al gol. Justamente en inglés, gol quiere decir objetivo. Lenguaje de objetivo. Va el de objetivo a pelota de Moinquepe, travesaño, tres palos que están ahí de Moinquepe. Pegan la gol. ¡Gol! Ya Sapucay hoy. Allá voy a pa, lleva allá puede todo un poco. Ñandé en realidad este día upecha ahí. Ñapuara, allá güero Sapucay. Va a ir porque llegamos a nuestro objetivo. Llegamos al gol. Tenemos que ser campeones. Campeones en nuestra vida. En estos días que el Señor nos ha regalado de un año en el cual estamos practicando. Y esto, queridos hermanos, es muy, nosotros le decimos con un término un poquitito más difícil, antropológico, muy humano, muy nuestro. Y que tu hanguay la ñantendeña, muy que veña de puto, ume allá y cuamba, eva la ñaya poañaina. En nuestra propia vida el Señor nos ofrece día a día el camino que tenemos que hacer. Ya esa para poder vencer los escollos de la vida y llegar al triunfo. Pero eso es tan sencillo, porque ya digo, siempre ya pumia. Tomo pues amigo, ave, mábala o cocina cuá, mala o cocina, ya viejo, más, ya se mí. Ya se me pecaru de vianda, no me voy a la hipo. Me vio, anga coimo y la delivery. Por favor, me trae la comida. Ya se pena vamos y ven a ver cocina cuá. Bueno, pero la ella pues angualan de envi, un baile ella pues haré cualan de receta, anda digo que el primer día de ella, bueno, más allá hoy como de chef de primera. No. Un meneco o caimimín de huilan de envi, ula ella pues no. Bendecine vos, vende mitad y ella lleva. La misma cosa cuando vamos a la escuela. Ahí cuando la dejó el primer día de la escuela, ahora vamos bien el primer año de la universidad. Ni era ni A, E, I, O, U, caer en B1, ni era y cuaumia. Allá. A mí corrí cuarana, o peire, JLC, pero se dan cuenta que es un aspecto muy humano antropológico. Upeaco dice, hina ya cacuanan, ve, catupe la a nuestro objetivo. Pero ya por la práctica llevar jóvenes hasta el objetivo central. Queridos hermanos, eso es lo que nosotros hacemos también espiritualmente. Eso es lo que el Señor nos ofrece hoy cuando nos dice que Cristo es el Rey del universo, el Rey de nuestra vida, el Rey de la creación. Quiere decir que también nosotros como alter Christi, los padres de la iglesia latín, alter Christi, nosotros somos los otros Cristos. Apeñan de yara un al trono de su gloria, es decir, a la resurrección, upea la ñandeco pero upeana ya zona. Y Cristo, justamente, sufrió mucho en la cruz, murió por nosotros. Ese fue el escollo, el sufrimiento para Cristo por salvar y redimir al mundo, para redimirnos a nosotros. Pero upecha ella de cristianos haya como seguidores, secuela Cristi, upeañan de ella ya pongan ahí. Seguir a Cristo quiere decir luchar, llamamos o camiseta. Tenemos que empeñarnos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por nuestra capilla, por nuestro país. Si hay cosas, ave, país, Olmedo, Batecoa, ave. Ahí mi viva la gente entendía, va, popa y gaina. A manala ese, no manala ese, Va a la mañana, va ahí, la cantidad de gente. El polideportivo está, a la cuenta tú llamas, vea, un fuerte aplauso para el trabajo que están haciendo. ¿Están haciendo allí esa cosa, Guri? Aquí en el tema con ahí. Aquí en el tema hoy. Pues ya como Guri. Pero veo que están trabajando. Qué bien, les felicito, che. Y sigan así. Sigan verdaderamente, pero hay siempre un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ahí ustedes tienen un objetivo. Eso es bien concreto. Pero con Anga Peñan de Yara y Añandé Gina es el que nosotros podamos comprometernos con Cristo en la vida. PM, Ñande Yara con Ñande no hay escuela bella Jaisa ella lleva en un año hoy como hoy la colación que opala año a palo juventud cuera o mía. Bueno, o recibir el título y se da la libreta. Pero hoy también nosotros, queridos hermanos, y por eso después de esta pequeña reflexión que estamos haciendo, un momentito de silencio
en el cual cada uno imaginariamente Ombasata peña cane Ombasata ñande yara pesa ome ende ya puede ir colación y nada ome ende lande título ome ende upepe lande libreta va la libreta ve malo ni moya cuando hay con manda esa ve la libreta cuera pero se mandó en la libreta en una parte decía ausencias y por ejemplo en este veo y la ausencia a mí me voy a escuela ve oye vio figura vio vos niña cuántas veces faltaste en la escuela da igual y más boguete y te ya faltas ahí a la cuenta bueno y ustedes todos los padres saben verdad ay porque le dolió la cabeza ay porque no amaneció bien le hizo mal mi comida no cocina coaína verdad ay porque estoy bueno ausencia moinde. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Este día la libreta un boarzata ñande beñande llana. Ñande ñamaña haya ausencias. ¿Cuántos domingos de estos 54 domingos he faltado a la misa? ¡Ah, qué vea, Pepe Gato ya esa vaina! Algunos 33 domingos donde vi la misa, ¿sabe? Algunos 25 domingos. A las 50% donde voy a la escuela automáticamente eliminados ahí moviendo. Así es que, Pepe mañana se debe vender esa pope pitado, bebé. Porque posiblemente ya de libreta, pues está bebé ya escribita. Entonces tenemos que mirar. Lo que hoy estamos haciendo, queridos hermanos, al celebrar a Cristo, Rey de nuestra vida y del universo, es mirar cómo nosotros hemos hecho este camino durante todo este ciclo del año 2025, el año pasado, con el primer domingo de Adviento. Pero a ni que ñeñeza ni imagina, porque dijimos que un año significa toda nuestra vida, toda nuestra vida. Y en ese proceso de toda nuestra vida nosotros vamos haciendo camino. Y Catugo la yeye equivocada llevan de, y Catugo la yeye aplazada seguramente en alguno de esos años por A o por B motivo. Pero donde Catugo la ya continuó pecha, porque ya de yara con angañandere no y para hacer esa síntesis y decir esta libreta imaginativa que yo tengo es para que yo pueda evaluar y pueda mirar falta y con la sea de coago ave ñande yara va épico se ave arecoe ten 3 arecoe ten 2 arecoe ten 1 arecoe ten 0 alguno en algunas cosas por ejemplo moitan de confesión una de las materias confesión penitencia para yo al menos obvio la gente ya confesando en Diego ave te con Dios viene de confesarse yo no o y el país Agustín ¿el confesabio? Bueno, entonces algunos ya mañana la ñan de libreta, Matecoba, en 54 domingos ya verecoa, estaba ya se aplazado ahí, 0 ñemoña de una vez Irlanda ya yo ya confesa misma. Y así cada una de las materias principales de la vida cristiana. Algunos por tanto de otra materia que va a aparecer en tu libreta, ¿cuántas veces no fui capaz de escuchar a mis hijos en mi familia? ¿Cuántas veces no fui capaz de dialogar con mi esposa o con mi esposo en mi matrimonio? Bateco vaina, ya plazada vaina, estaba ya zapata de grado. Pero como yo le dije, no es para desanimarnos, queridos hermanos, sino que aquí es para tomar conciencia de lo que Dios nos está diciendo para llegar al trono de la gloria. Y entonces es ahí donde entra otro elemento importante, queridos hermanos. Próximo domingo, ¿qué vamos a comenzar? El año 2026. El año que viene en la iglesia con el ciclo litúrgico. Primer domingo de Adviento. Entonces vamos a comenzar un nuevo año, otro ciclo que nos va a enseñar en 365 días hasta noviembre del año que viene, queridos hermanos, Yagüero Guatayuta. Y cada domingo, como yo les digo, es como un curso, es como un año de estudio que nosotros estamos haciendo. Cada domingo veñan de Yara, no a la conversión. Cada domingo ñande Yara, atoña, dale, se me dale, será allí, dale, será ella poca naupea. Pe ame ande señe eru vive. Dale, se me envue carúquena. Apea ese hina yuquena carú. Acercarte al banquete, la fuerza. Justamente en este tiempo hay muchísimos niños que están haciendo su primera
comunión. Pues se mandó alguna vez a mi capilla, hacen va la gente la foto, la pariente, ¿dónde os hace la foto? Nene, no sé si iba ahí, que tengo disparado ahí, viene. Ah, o sea, si ahí viene. Todos quieren salir en la foto, primera comunión, hacen va, la abuela, bisabuela, cuantoña, vecino, vecina. Hoy me dan de enemigo, hola, pues ya, a llevar la primera comunión. Ya voy a Paguazú, Pemita lleva de 9, 10, 11 años, y no recibí por primera vez a Jesús. Primera comunión. A veces eso que era y última vez que yo llego a ver. Porque a ver, si te evito, no me acuerdo. A veces yo y coña de 10 muchas veces con la juventud. Oye, por la confirmación a llevar. A ver, hoy a Paguazú ahí. Nambre, hoy el Espíritu Santo, perere, veñan de acá, y ya voy a pa. A pega tú, ojo bebé, a nunca mandas ese a tu bajo, la ña de juventud. Va y copia. Queridos hermanos, es una fiesta muy importante la de Cristo Rey, pero para hacer una evaluación. Jañamañá, que es jañamañá, poná que la ñan de libreta. Esa libreta imaginativa que cada uno de nosotros tiene en su vida, pero no tiene que dejar pasar. Porque la fiesta de Cristo Rey es esencial y fundamental en la vida de todo cristiano, porque es nuestro objetivo. Más bien de ellas hasta ya jugar la partido. Pero igual hoy con la cachiquen. O hasa cachiquen. O jugar y nada, y compañero fuera, o a la partida. 10 minutos y yo, o hubo, ¿sabes? Te dijo por donde yo voy a la marcador, 0-0. Y, mira, a ver, 30 minutos y va de que la partida. A continuar 0-0. A la cuenta, va a ver. 1 hora va a jugar gaina. Va de que la partida. A 0-0, siempre 0-0. A ver, 3 horas y yo, va de que voy a la marcador, 0-0. Va a ver. No se acuerda que jugar partido y nada, pero nahi arco y voy, ahí. A ver, lo que vayan de ahí. A tengo un año de arco y anda ya de coila objetivo. Anda ya y cuál me baño y gueta la gol. Entonces ya vi para ir de aquí para allá, ya chutante la pelota. No, queridos hermanos, tenemos que verdaderamente apuntar hacia lo claro y lo esencial y lo fundamental. Bueno, esta ahí tenemos y Catula ya lleva una sepuku 6, queridos hermanos, para que podamos entender a BNP sufrir a veces causa ya. Bueno, así es que llamo un buquibé y termino simplemente diciendo lo que esta palabra de Dios, las 3 lecturas nos decía rápidamente. Tú eres de nuestra propia sangre, le dicen a David. Saúl, que le perseguía incluso a muerte a David. Sin embargo, ahora después de que Saúl haya muerto, ahora el pueblo que se da cuenta, porque David era alguien que estaba con su pueblo y con su gente. David, orero y potandere, llora, pues te ves a tu conde de rey, peala tendotaina. Peala ñande tendotaña moía peñande tenon de guau esa caja guaysa ñande arubi ñande yaguatana. Con ambas con ala yapona. Cristo por eso es el rey del universo y es el rey, tiene que ser el rey de nuestra vida. Tú eres de nuestra propia sangre, Isupe. Apeisa y veñan de Yara y que veñan de Pupe como mundo ape área lleva, se ha encarnado, se hizo como nosotros para mostrarnos el camino de nuestra salvación. Segunda lectura y por aventema, porque justamente cuando Pablo habla a los cristianos dice, nosotros por la gracia de Dios estamos llamados a vivir como iluminados. ¿Pero por qué? Y porque el Señor ya nos ha redimido. Quiere decir que entre te haya la fuerza necesaria para poder vencer, para saber jugar el partido de la vida y para poder llegar a la santidad. Diga tú y entonces ñandela ya no xiangaingo, diga tú mayo xiangaingo, no tenía cango entonces xiangaingo. No, todos podemos, queridos hermanos, a pie y ñandea ñandewero mandu aina San Pablo. Todos tenemos que trabajar y todos tenemos que caminar hacia la santidad y la gracia del Señor. Y termino, queridos hermanos, con lo del Evangelio. Dice que Jesús está en la cruz, está el buen ladrón a la derecha y el mal ladrón a la izquierda. ¿Y qué es lo que le dice? Justamente el que no quiere trabajar y el que no quiere esforzarse en su vida cristiana. ¿Qué le dice ahí a Jesús? Y le da una gran tentación, le dice, si tú eres hijo de Dios, bájate ahora mismo de la cruz. Sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Esa es una gran tentación, queridos hermanos. Yahweh Yisebe Kurusui. Upeaco dice, anda va a poseer, anda ya luchasei contra el mal. Ñande ya hipota que todo venga de arriba.
Peala muchas veces oikoañan de veí en nuestra política. Estaba en la gente la oikoa peisa o cambú del Estado. O peala de Boriajupá lleva. Oye, upala de plata porque están ahí sin trabajar. Añade domingo pasado y ponete de San Pablo a través de los tesalonicenses, esa segunda carta. El que no quiera trabajar, vaya a continuar, que tampoco coma. Ya repetí, todo el mundo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, cuando este ladrón, mal ladrón, le está diciendo, bájate de la cruz, le está queriendo decir, Anina vapote. Anina pues no sufriré. Yo llega a cruzo y más bien tengo Dios. Si eres Dios, ella po magia. Y para muchos existe la magia, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque ocambúgina por el pueblo y por la gente, lastimosamente. Y bueno, y ahí viene la respuesta del buen ladrón. ¿Cómo le vas a decir eso si él es inocente? Y ante hoy pagar la de culpa es inocente. Y ahí es donde este buen ladrón nos enseña también a nosotros algo muy importante. Jesús, cuando estés en tu reino, llévame también contigo. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como oración. Acuérdate de mi Señor cuando estés en tu reino. Ya repetí mi frase. Acuérdate de mi Señor cuando estés en tu reino. Ya repetí, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar, vamos a empeñarnos, vamos a hacer este camino que el Señor nos ofrece. Anigue entonces ya no entiende, sino que ahora es donde tenemos que tomar fuerza y entusiasmo, porque el próximo domingo comenzamos el próximo año 2026 litúrgicamente hablando. Pero con buenas notas el año que viene, 2026, cuando celebremos de nuevo a Cristo, que es Rey del universo. Que así sea. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestra comunidad! Y el fuerte aplauso para el Señor, que nos salva y que nos libera. Amén. Bueno, con pensa imita, como le dije, aunque sea un minuto cada uno mañana la libreta. Pero mañana que la vende libreta. Matecoba, ausencia. Que vea, Batecoa, confesión, Batecoa, compromiso, Batecoa, cero gapuve. Bueno, cada uno entonces frente a Cristo, que es Rey del universo. Nos ponemos de pie y vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este día en que celebramos a Cristo, Rey de nuestra vida, dirijamos nuestra oración a Él, que quiere que todos los hombres se salven.
Por intercesión de Cristo Rey, escúchanos, Señor. Por intercesión de Cristo Rey, escúchanos, Señor. Para que en este año jubilar nuestra Iglesia sea fortalecida por el Espíritu Santo y guíe a sus hijos por el cambio de la santidad y la salvación, oremos. Por intercesión de Cristo Rey, escúchanos, Señor. Para que el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos sean renovados en la esperanza cristiana y vivan con alegría y fidelidad su vocación ministerial, oremos. Por intercesión de Cristo Rey, escúchanos, Señor. Para que los gobernantes de aquellos países que vienen en guerras y conflictos constantes trabajen por la paz y la reconciliación, oremos. Por intercesión de Cristo Rey, escúchanos, Señor. Para que nuestras autoridades civiles sean servidoras del pueblo y busquen auténticamente la justicia y el bien de todos, oremos. Por intercesión de Cristo Rey, escúchanos, Señor. Para que los moribundos, los enfermos, los pobres, los encarcelados y los que viven en condiciones precarias puedan reconocerse como hijos amados por el Padre del cielo y renazca en sus corazones la esperanza, oremos. Por intercesión de Cristo Rey, escúchanos, Señor. Para que en nuestra comunidad sigamos el ejemplo de Cristo Rey, haciendo la voluntad de Dios y siendo un verdadero signo de esperanza para la Iglesia y el mundo, oremos. Por intercesión de Cristo Rey, escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, Cristo Rey del universo. Amén. Amén. Junto con el pan y el vino que llevamos al altar, presentamos al Señor nuestro deseo de renovación interior y nuestras ansias de trabajar por su reino, llevando esperanza y amor a todos nuestros ambientes. Miembros de la familia Gómez Velasco, en representación de las familias de la parroquia Cristo Rey, realiza entrega de víveres para nuestros hermanos más necesitados. En representación de miembros del equipo litúrgico de la sede, presentan ante el altar un aporte económico para el sostenimiento de la parroquia. Hacemos nuestra colecta cantando. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el cáliz va mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga. A tu altar de amor, mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha.
transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio y la reconciliación de los hombres, y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Jesús, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la criatura entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, el reino de verdad y de vida, el reino de santidad y de gracia, el reino de justicia, de amor y paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles proclamamos el himno de tu gloria cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana el Señor. Hosana, 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 Hosana el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana el Señor. Hosana, 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 Hosana el Señor. Oh mi Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombe uñan de yara Jesucristo, hermano Hawe, lo bueno viare cobe educa, eyuñan de yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con el Papa León XIV y con nuestro obispo Adalberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también, Padre, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial pedimos por nuestros hermanos difuntos, por quienes seguimos novenario en este tiempo, cuya fe solo tú conociste, admítilos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, Nuestra Señora de Caacupé, y su esposo San José, junto con los apóstoles y los santos, San Luis Orione, San Roque González, San Gregorio, la Beata María Felicia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, con este deseo de llegar al gol, es decir, a nuestro objetivo, nuestra vida cristiana, la resurrección y el encuentro con el Señor en su trono de gloria, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermano, dense fraternalmente el saludo de la paz. Jesucristo, tu panyan de yara o de shara
Veipe ama Angai para puwi Ore por Yahuweko Jesucristo Tu panyan de yara o beshara Veipe ama Angai para puwi Ore por Yahuweko Jesucristo Tu panyan de yara o meshara Veipe ama Angai para puwi Ore mobu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Reconociendo la presencia real de Jesús, Rey del universo, en el pan de la Eucaristía, nos acercamos a recibirlo con fe. Quienes reciban la comunión en la mano deben comulgar frente al sacerdote, diácono o ministro extraordinario de la comunión. Cantamos. Estás en el altar, el cielo baja a la tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad. En la paz y en el silencio nos transforma tu presencia cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.
Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Oración final. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos un ratito. Con fabulosos premios continúa en circulación la rifa del Decanato 9 a tan solo 10.000 guaraníes. También los baños nuevos están ubicados hacia el polideportivo, están habilitados para todos. Les recordamos que los que están al costado de la Secretaría Parroquial ya se encuentran clausurados. El próximo sábado 13 de diciembre se realizará la tradicional cena show bailable aquí en la parroquia. Las adhesiones tendrán un costo de 60.000 guaraníes por persona. Agradecemos desde ya la presencia de los invitados de la fecha, a todas las familias presentes, a los responsables del servicio litúrgico de hoy, al coro Cristo Rey que animó esta celebración eucarística, y a todos los monaguillos y a ustedes familias por su grata presencia. Que Cristo Rey camine con cada uno y sea portadores de esperanza para el mundo. Un fuerte y caluroso aplauso. También agradecemos al equipo de prensa de la parroquia y el equipo de prensa del canal Ñande Yarañé que están transmitiendo esta Santa Misa para todos nuestros hermanos y familias que no pudieron asistir.
cumpleaños en ese día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. ¡Sí, señor! ¿Podemos subir con ustedes? ¿Podemos subir? Y para que siga siendo hoy, mañana, por siempre y para siempre, Cristo, el Rey. Yo sé bien que estoy afuera, de aquí no me muera. Llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así que me vas a quedar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Y tú? Y tu palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni a nadie ¿Quién te comprenda? pero sigo. Siendo el Rey. Hacemos, vámonos, vámonos. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni la vida ni el amor. Y me llama mi caballo Por las sierras yo me voy. las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Yo tomo mis copas, aguardiente es lo mejor. Alguien el tequila blanco con sus saleras mejor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Era un milagro toda tu vida. Flora enjollada de realidad y que tu
sus sueños también reciba un tierno beso de felicidad. Muchas gracias al Grupo Mariachi por esta hermosa ofrenda artística a nuestro santo patrono Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Muchas gracias nuevamente a los artistas que en este día nos acompañan. Ahora queremos invitar a nuestros hermanos que están celebrando sus cumpleaños para que pasen aquí adelante, también para dar gracias a Dios una vez más por este don de la vida. Así que invitamos para que pase adelante Sofía Valentina, ella está celebrando 15 años. Felicita celebra 71 años, Jimena Jacqueline celebra, bueno, no saben cuántos años, Tiago Daniel y María Ayelem. A cada una de ellas pedimos a Cristo Rey que siga bendiciendo su vida, que los acompañe y los bendiga. Padre, la familia de Jimena Jacqueline realiza entrega en ofrenda un presente para ornato de nuestro Santísimo Sacramento. En representación de toda su familia, Jimena Jacqueline realiza la entrega de la ofrenda. Le agradecemos con un fuerte y caluroso aplauso. Al término de nuestra Santa Misa, les recordamos que tenemos nuestro almuerzo comunitario. La misa de esta tarde, a las 18 horas rezo el Santo Rosario, a las 19 horas la Santa Misa, presidida por el Padre Agustín Gauto. Nuestros invitados de esta tarde, Comunidad Juvenil Cristo Rey, Catequesis de Confirmación, Hombres Valientes y Custodios, Consejo de Pastoral y Económico de la Sede, delegados de las comunidades, toda la comunidad parroquial. Al término de la Santa Misa a las 19 horas, caminamos en procesión con la imagen de Cristo Rey, con antorchas alrededor de nuestra parroquia. En este día, entonces, en nuestro novenario nos está acompañando el Padre Víctor Cabañas, que ahora queremos hacerte un pequeño presente para ir como parroquia, por tu presencia y por la hermosa homilía y exhortación con que nos acompañás para que podamos vivir siempre aspirando a meter esos goles, como usted dice. Pero acá de la parroquia la mayoría somos cerristas. Así que vamos a ver ahora, creo que el titular de nuestra parroquia va a favorecernos. Si puede pasar adelante, país. También agradecemos, ¿no?, al canal de Ñan de Yarañé en este día que nos está acompañando. Ustedes saben que todo este sistema de transmisión tiene su costo. Entonces, aquellas personas también de buena voluntad, si en algún momento quisieran colaborar, están los voluntarios con las alcancías de Ñan de Yarañé, que pueden ahí aportar para que puedan ellos seguir difundiendo nuestra fe, nuestra cultura, ¿no?, para que pueda llegar a todos los rincones de nuestro país y del exterior. Entonces están los voluntarios de Ñan de Yarañé con las alcancías para aquellas personas que quisieran colaborar con ellos. Así que nuevamente un fuerte aplauso para este canal que hace este servicio, ¿no?, de fe para nuestra sociedad. El obsequio al Padre Cabañas fue entregado por representante de la Capilla Espíritu Santo. Y también tenemos obsequio para nuestro diácono Luis Duarte, de parte de una monaguilla, en representación de todo el grupo de monaguillos de la que el padre, el diácono Luis es asesor. Muchas gracias, diácono, por su presencia. También tenemos reconocimiento para el viceministro de Acción Social presente aquí con nosotros, el señor Raúl Ramírez. Si puede pasar, por favor, para la entrega de reconocimiento. Y otro para el Club Rompecanillas, representado por su presidente, el doctor Carlos Vargas.
Si puede pasar por favor al frente, pase la entrega de reconocimiento a ambos. Muchas gracias por su sí, por su apoyo constante a las actividades realizadas por la parroquia. Muchísimas gracias. Un fuerte y caluroso aplauso a ambos. Entonces soy yo el que le agradezco aquí en primer lugar al cura párroco, al padre Isidro, a su vice también, al padre Agustín y a todos ustedes, queridos hermanos, por esta hermosa celebración. Y como ya les dijo el padre, Ñande Yarañé, hace 3 años y medio que estamos llegando a las familias y cada vez está creciendo más. Esta misa en este momento de los domingos normalmente es a las 11, pero hoy adelantamos a las 10, vinimos aquí. Más o menos unas 500.000 personas están viendo en todo el Paraguay. A la hora de rating actualmente, los domingos. Y los otros días son más o menos 350.000, 400.000 personas que nos acompañan desde sus casas. Sobre todo los enfermos, las personas que están imposibilitadas para llegar hasta nuestras capillas, nuestras iglesias. Bueno, y ahí con el viceministro ya dijimos, y él nos decía, queremos atender verdaderamente a las personas más vulnerables. Y estas son una de las personas más vulnerables, ¿verdad? Como sacerdote conocemos que recorriendo nuestra realidad, las casas, las familias, hay muchos hermanos que necesitan siempre de este acompañamiento. Y el acompañamiento espiritual lo hacemos a través de Yarañé. Así es que los que quieran colaborar, ahí tenemos nuestras alcancías. Bueno, nos ponemos de pie de nuevo y vamos ya a concluir con nuestra bendición final. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y con la gracia de Dios puede irse en paz. Demos gracias a Dios. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí. Y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina. Primavera de un Dios redentor. Gabriel tembló cuando vino con tanta belleza. Madre de Dios, vuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol.